Claudio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Domingo ya, Hola, 19 Juanjo. de julio. Qué buena onda que estamos juntos, que podemos platicar. Quiere decir que nos cuidamos esta semana del COVID. Y bien lo dijiste tú en en el programa de media semana, estamos por rozar ya los 40,000 muertos. No deja de ser una tragedia y algo que llame mucho la atención. Pero bueno, este gobierno nos da noticias a pasto. O sea, esta semana dos noticias que robaron la atención y chistosamente la robaron entre jueves y viernes y son lo que es la extradición de Emilio Lozoya, ¿no? Se le está extraditando con los cargos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictiva. Pero, pero, como siempre, siempre debe de haber algo que distraiga los reflectores de algo que probablemente para López Obrador pudo rendir muchos frutos. ¿Y qué sucede? Que el viernes vemos un mensaje que se hace viral en redes sociales de un grupo armado del crimen organizado de aquí de México que se autodenomina el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Amigos, sin más preámbulo, como siempre, ¿con qué quieres que empecemos esta videocolumna? Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigos que nos acompañan y que tienen el honor de, más bien, tenemos el honor de contar con ustedes en esta videocolumna semanal. Muchas gracias. Como bien dices, esta semana de verdad que desata probablemente la caja de Pandora con este asunto que, si bien Emilio L., Sí, ya es que indiciado. es una tontería porque no puedes decir el apellido, pero sí puedes decir que era el exdirector de Pemex, que tenía asociación con un montón de personajes, pero no puedes decir su apellido, aunque todo el mundo sabe quién es. Es una, perdón, estupidez, pero pues eso dice los nuevos procedimientos del Código Penal. Emilio Lozoya iba a ser la medallita que se iba a colgar López Obrador, pero por alguna razón que estamos por ver en estos días, el- parece que le salió contraproducente y ahora sí, como dicen, le salió el chirrión por el palito o Sí, el sí, sí. tiro por la culata, porque pues resulta que todo está al revés y entonces no sé, amigos, si con todos los acontecimientos que hemos estado viendo y presenciado en estos últimos 2 días, porque el jueves en la noche, allá a medianoche, llegó Lozoya a México. Entonces, pues digamos que ya estábamos rayando el viernes. Entre viernes y sábado nos encontramos con una serie de asuntos que, bueno, primero hay que decirlo, la llegada de Lozoya con una simulación de su traslado al reclusorio. Y cuando la gente llega al reclusorio, todos los reporteros, principalmente los medios de comunicación, se dan cuenta que el trasladado no era Lozoya, ¿no? Que era una persona que además, yo no sé si los medios de comunicación están muy ciegos o muy tontos, pero si tenían las imágenes desde el principio y están viendo que no se parece, pero como iba con el chaleco antibalas y todo, pues bueno, ahí van detrás de él. Cuando llegan allá se dan cuenta que no es, horas más tarde, porque pues fueron por lo menos más de una hora, dos mínimo, nos enteramos que no, que resulta que le hicieron un examen médico y salió el señor pobrecito después de la vida lujosa y rampante que se daba en España con anemia, pobrecito. Y cosa que además descuidaron de manera artera los españoles, ¿no? Que nos estábamos enterando que el señor tenía anemia. Y entonces fue a un hospital, caray. O sea, bueno, o sea, toda la gente que que pertenece a esta red AMLO, que además, quiero decirte, no se cansan de atacarnos y de querer tirar el programa. Este, no se dan cuenta que eso haber pasado a Lozoya al hospital, pues no es más que todo contra lo que están luchando y criticando, pero bueno, lo comentaremos un poco más adelante. Pero al ratito efectivamente aparece este video
del Cártel Jalisco Nueva Generación, que pues llama la atención, brinca, aparentemente es una cápsula en la que quieren infundir el miedo y todo, pero te lo voy a decir así con todas las letras y con todo lo que mi boca está queriendo expresar y con todas las cosas. No entiendo por qué alguien quiere hacer una provocación, avienta la piedra, esconde la mano y se queda calladito el resto del fin de semana. Es decir, esto, amigo, y todo lo demás que vea, me hacen quererle poner al episodio que vamos a platicar hoy, las simulaciones. Como bien lo dices, amigo, realmente esto para la política mexicana y los que, en mi caso, mi memoria política es de Carlos Salinas de Gortari para acá, este, lo que tanto critican los fieles seguidores de López Obrador, porque hay que dividirlos, ¿no? O sea, hay los bien intencionados, los que no saben de política y los fervientes, esos que babean, esos que nomás lo ven y bueno, quieren llorar, o sea, ven en él el redentor, el caudillo, el renovador de fe de la democracia en México. Pero el primer caso que se me viene a la mente para compararlo de Lozoya, así de burdo, es, no sé cuando te acuerdas cuando hicieron el operativo de García Luna para detener a unos secuestradores, que era entre ellos una ciudadana francesa que era Florence Cassés. Bueno, haz de cuenta que de ese tamaño, pero en chafa. Eso sí es el sello de corso de este gobierno. Todo es en chafa. Llega Lozoya y en primera, no sé tú, amigo, pero nadie lo ha visto, ¿eh? No. O sea, nadie lo ha visto físicamente que llegó. Y no quiero poner en tela de juicio eso, pero se valen de que en la época del coronavirus te pones cubreboca. Bueno, después nos venimos enterando, y déjame decirte algo, se vino enterando también el presidente de la República en su gira esa que hizo, que con su presencia va a ahuyentar la violencia. Perdón, ¿me ibas a decir algo, amigo? No, estoy no así que, ay, ¿cuál me chupo? Mira, estando en Colima, le pregunta a una reportera de sus reporteras, y en específico de Radio Fórmula, le pregunta, oiga, ¿por qué Lozoya está en un hospital? Más o menos así la pregunta, y a lo que él contesta, no, Lozoya ya está en el reclusorio. A ver, espérenme, o sea. Oye, pero además viste, es que de verdad, esto es de chiste, amigo. Después de que le hice eso, viste que estaba ahí Durazo, El secretario, sí. que no iba a estar, y le volteé y le dice, pues no está en el reclusorio. Y yo, sí está en el reclusorio. Y dice, no, es que nos dicen que está en el hospital. A ver, ¿por qué no preguntamos a ver dónde está? Sí, y da la casualidad, digo, yo ignoro los procedimientos legales cuando tú recibes a un personaje político y que viene extraditado de otro país, pero alguien se dio a la tarea de preguntar al gobierno español si ellos detectaron alguna anomalía física o de salud en Emilio Lozoya, y ellos indican que por protocolo, antes de extraditar a alguien, hacen exámenes de diferente índole, entre ellos de salud, y mencionan en su memorándum, va perfectamente. Alguien en el avión le metió algo en el exófago, quién sabe qué, porque lo traía lesionado, amigo. El exófago lo traía lesionado y alguien lo quería matar de inanición en todo el recorrido que dura el vuelo, que llegó con anemia. Y le dio anemia, pobrecito. Claro, ¿qué es esto? Lo que se quejan los AMLovers, que es, tú métete a la página de los fans de los AMLovers y cualquier cosa que ponía Calderón y Peña Nieto, era la caja china, el distractor, ese montaje. Bueno, amigo, déjame decirte algo, antes de que suceda cualquier cosa, porque yo no sé cuestiones legales,
Pero para empezar por lo que se le está inculpando, que es el cohecho, el lavado de dinero y la asociación delictiva, el máximo de años que puede llegar si no hacen un buen juicio es de 39 años. El mínimo que se puede llegar es más o menos de 9 a 10 años. Pero, ojo, como él tiene mucha información que puede involucrar a Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Calderón, el PRI y el PRAN, o sea, el PRIAN, los enemigos, esos acérrimos enemigos que no nos dejan gobernar, ¿qué crees? Lo podemos convertir en testigo protegido. Amigo, yo te voy a decir dos cosas. La primera es que este asunto de que lo hayan llevado al hospital me parece extremadamente sospechoso. Está lleno de suspicacias, por supuesto, y mientras no lo veamos y no aparezca, para mí Lozoya no ha llegado a México. Me Fíjate, parece completamente irreal. Y te voy a decir por qué creo que no viene. Sí, efectivamente, López Obrador estaba presumiendo de tener información privilegiada a través de la, pues vamos a decir, cooperación de Lozoya con el gobierno, lo cual es equiparable, independientemente de que los delitos sean completamente distintos y todo, pero es equiparable al asunto de lo que hizo con el hijo de Chapo Guzmán. Es así decir, es. finalmente está liberando a alguien que cometió un delito, ¿no? Eso es indudable. Es decir, Lozoya, sin importar que haya juicio o no, cometió un delito, o muchos, ¿no? Por esa parte. Entonces, cuando le están diciendo que le van a reducir la condena, que a lo mejor no sale, que bla, 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 lo que están haciendo es liberar a un criminal, ¿no? Sí, Por otras cosas. Es decir, eso ya es un asunto que por supuesto es completamente cuestionable. Pero el segundo caso que me llama mucho la atención es que en México, el asunto que tiene que ver con los juicios y con todas las cosas es que cuando algo está juzgado, ya sí, no puede haber, no. Se puede juzgar por lo mismo dos veces. No se exactamente. puede. Y pues yo no sé si amigos lo sepan, pero por ejemplo, este caso de Odebrecht con el relacionado por lo menos con Enrique Peña Nieto, ya es cosa juzgada. Entonces, no hay absolutamente nada relacionado con Lozoya que le puedan relacionar o que pueda inculpar a Peña Nieto de ninguna forma. Es decir, esto que está tratando de hablar y que además me llama la atención porque sí puede ser funcionarios, pueden ser cosas, pero el jueves, si no me equivoco, fue el jueves, en su conferencia mañanera, López Obrador dijo, no me voy a meter con los presidentes, no voy a investigar a los expresidentes, perdón, no presidentes, expresidentes, a menos que el pueblo lo quiera. Y vamos a hacer una consulta ciudadana y con sus consultas quiere solucionar todo, pero pues otra vez está poniendo en duda la aplicación de la ley de manera directa. Pero en cambio, quiere hablar porque si una de las cosas que pueden definir a nuestro querido Tlatuani de la 4T es que el futuro en México es un desastre, no tenemos para dónde, pero él es implacable con el pasado, ¿no? Y entonces a fuerzas quiere desquitarse de su ineptitud y de su falta de liderazgo y de rumbo con todo lo que está en el pasado, y eso no va a solucionar absolutamente nada del futuro desastroso que tenemos por delante. Y entonces ha estado queriendo tomar a figuras del pasado para desquitarnos de las cosas en un asunto que pinta de manera desastrosa y contradictoria para su manera de ir gobernando y que pinta a ir señalando como posibles culpables, entonces sí, a sus hoy colaboradores, porque resulta que Odebrecht, o el caso Odebrecht, entre muchos otros que tienen cosas turbias con Emilio Lozoya, están relacionados la esposa de Jiménez Espriu, actual, no, ya no es Ya actual, no. ex secretario de Comunicaciones y Transportes, porque el día de ayer en la noche presentó su renuncia. Ahora, amigo, presentó la renuncia, pero hasta mañana en la mañana nos enteraremos si se la aceptó el señor presidente o no.
pero su esposa tiene nexos con una empresa, es socia de una empresa que es filial de Odebrecht en México y que hoy ella sí es posible de ser juzgada, encontrada culpable y probablemente también el señor Jiménez Espriu. Y hay asuntos que tienen que ver con lo mismo que todavía pueden ir embarrando al mismísimo Bartlett y a otros funcionarios de la actual administración y que podrían perfectamente en duda la colaboración de Lozoya. Y por eso yo creo que es una simulación y no hay Lozoya en México. Pues mira, yo como siempre, amigo, te voy a dar otro ángulo. Me gusta mucho en el programa, los programas anteriores que dijiste, en política no hay coincidencias. Eh, Emilio Lozoya fue capturado hace 5 meses, amigo. Desde hace 5 meses, si se hubiera hecho la documentación necesaria, un mes más ya pudiéramos tenerlo aquí, pero coincidentemente, como bien indicas, la situación en el país es complicada, pero ¿qué pasó? Llega el COVID, ya sabes que nos cayó como anillo al dedo. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a insistir, empieza a evidenciar, ayer tú y yo, hoy en la mañana recibimos un WhatsApp de una amiga de la infancia que radica en el extranjero, y es brutal lo que pone ella en su mensaje. México no pudo cerrar porque hay mucha pobreza. Eso lo ve alguien que no vive en México, que se entera por noticias probablemente que pasan 3 minutos, y eso lo sabe el presidente. No hubo apoyos, amigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otra vez vamos a agarrar la bandera de la corrupción y vamos a agarrar a un monstruo, que es Emilio Lozoya. Él tiene la información para desmantelar y demostrar que estamos luchando contra la corrupción de los que no son sus corruptos, porque sus corruptos ya no son corruptos. No, no, sus Ya, corruptos son... es más, déjame decirte, yo creo, y perdón, a mí se me hace que si por ahí Lozoya en una declaración dice que se cambia la cuarta T, es exonerado, liberado, purificado y forma parte del gabinete de la cuarta T y todo el mundo feliz, ya, lo perdonamos. Con esas frases tan hermosas de abrazos no balazos, de amor, y vamos, amor y paz, etcétera. Para mí es una cortina de humo, amigo. Y para mí jamás vamos a ver a Emilio Lozoya en la cárcel y jamás vamos a ver a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón y a Luis Videgaray en la cárcel. ¿Por qué? Porque simplemente muchos abogados constitucionalistas, penalistas, indican que si no arman un caso sólido, solamente va a ser un juicio mediático. ¿Qué es esto? Es un juicio que se puede llevar de aquí hasta el 2021 y después se nos olvida. Pero a Emilio Lozoya no lo vamos a ver en la cárcel, amigo. Pero sí Así, es un distractor. no, por supuesto. Y te digo algo, yo le invito a cualquiera que nos está viendo, afortunadamente todos los que estamos viendo este programa, tenemos un amigo, un conocido, un familiar, Amblover de Hueso Colorado. Ese que dice chayoteros, que empieza a denostar con palabras altisonantes. Yo le invito a que entren en este momento a ver, están felices y creen que está combatiendo la corrupción como nadie, pero que alguien les avise y les toque el hombro y les diga, ¿sabes qué? ¿Y qué pasó con Jacob? ¿Y qué pasó con Ackerman, Sandoval? ¿Y qué pasó con el nepotismo y Bartley? Esos no se tocan. Esos ya son parte de la banda de los buenos. Y mira, amigo, como bien dices, yo creo que todo esto es un distractor porque en el fondo el problema es mucho, mucho, mucho más grave, ¿no? El lunes nos encontró la noticia de que alguien, que no sabemos quién, había ofrecido una cantidad en efectivo, amigo,
por el avión presidencial, ¿no? Y entonces, Sí, eso podría ser que tal vez la rifa no iba, ¿no? Ya, sí. la rifa que no es rifa, pero que sí es rifa, pero que no sé qué, que probablemente ya no fuera. ¿Quién te puede dar 120 millones de pesos en efectivo por el Pues, avión? Quien híjole, sea. si soy mal pensado, alguien que no está en cosas buenas, porque el manejar efectivo es alguien que solamente el crimen organizado o alguien que quiere evadir impuestos lo maneja. Pero bueno, según yo, si no me equivoco, no ha cambiado la ley que dice que no puedes comprar ni propiedades, ni bienes, ni nada de más allá de 300,000 pesos en efectivo, Así es. ¿no? Entonces, aceptar la compra, cuando la están anunciando y están diciendo que alguien la está aceptando, pues ya están recibiendo como sí, está bien, sí nos interesa y sí queremos el asunto, entonces, pues estarían violando la ley ellos mismos, ¿no? Pero bueno, como Ellos no la violan, ¿eh? Ellos no la violan, amigo, y te voy a decir por qué. Porque cuando es contra un contrincante, la hacen valer. Pero sí, cuando es a su beneficio, dime qué de legal tienen sus votaciones a mano alzada sin no, que intervenga el INE. O sea, sí. Pero bueno, vamos a pensar. El asunto, y lo que voy con esto es que durante esta semana creo que es cuando más pruebas hemos tenido de la inminente quiebra de México y de la enorme carencia que tenemos ahora de fondos, de, de flujo de efectivo, de liquidez y por supuesto de dinero, porque pues tanto Pemex como la CFE como todas las dependencias que nos están generando o nos generaban ingresos, pues estamos teniendo grandes problemas y, por supuesto, la recaudación fiscal no es se vino suficiente para abajo. solventar todo lo que México tiene. Y entonces, dentro de esto vienen unos anuncios que me parecen terribles porque si bien ya adelantábamos la semana pasada que dentro de este plan de austeridad y el recorte de presupuesto la Secretaría de Economía primero, pero otras dependencias después, y que eso hay que aclararlo. No estaban retirando las computadoras de los trabajadores, estaban terminando con un contrato de arrendamiento de Sí, computadoras de una empresa que estaba arrendando, valga la redundancia, de muchas computadoras para los trabajos a un precio que probablemente, porque la verdad es que ahí sí, para que veas, no he podido ver cuál es el precio para ver si estaba de más o no, pero independientemente de eso, lo que hizo fue cortar el contrato. Eso le iba a quitar a los trabajadores su herramienta de trabajo. Y entonces venían estos asuntos de comunicación que me parece que será motivo de otra plática, porque la manera en la que comunican las cosas y de no decir de frente lo que están haciendo es una estrategia que me parece extrañísima del presidente, porque en lugar de decir, estamos cortando el contrato de arrendamiento porque nos están arrendando de una manera muy cara las computadoras, dice, no, les vamos a quitar las computadoras y les vamos a pedir a ellos que lleven las suyas o les vamos a pedir 4,000 pesos para, o sea, esto no está bien en la manera de la comunicación. Es un asunto de comunicación errónea que está haciendo que él quede mal como presidente, no ante nosotros, sino ante el extranjero, que podrá ser peor esta situación. Pero además, después de noticia que tenemos, nos encontramos con que hay cartas de otras dependencias de gobierno que le están diciendo a los trabajadores que por el plan de austeridad les están pidiendo voluntariamente a fuerzas que donen una parte de su sueldo para el gobierno, para que del podamos 5, solventar todas las del cosas. 5 al 25%, dependiendo tu cargo. Lo cual, bueno, esto estoy seguro que si revisamos en la Ley Federal del Trabajo, debe estar en contra de la ley, pero bueno, ya dijiste, efectivamente, cuando les conviene estamos en contra de la ley, cuando no, no. Pero entonces, si llegar a este grado de pedirle al empleado que done parte de su sueldo para solventar los gastos corrientes del gobierno,
pues está significando que estamos en una situación de quiebra impresionante y que estamos a punto de una situación en la que va a colapsar el país, ¿no? Y la economía, y que por supuesto esto va a causar hambre, va a causar incertidumbre, desesperación, y tú ya lo has dicho en otras ocasiones, pues se va a traducir de manera práctica y tangible en que va a haber un aumento de delincuencia, va a haber un aumento de homicidios, va a haber un aumento de un montón de cosas. Por supuesto, pues claro que esto es terrible, preocupante, y entonces qué mejor que meter a un asunto lejano, intangible, un monstruo de 1000 cabezas contra el que estamos luchando, que puede ser la figura de Lozoya y con toda la figura de la corrupción que hace que se nos olvide la parte real que, contra la que debemos estar luchando. Y luego, ¿por qué no? Y esto te lo voy a decir también. Es muy probable que me equivoque y te lo voy a decir que ojalá me equivoque, aunque cualquiera de los dos escenarios es terrible exactamente igual. Pero yo estoy pensando que la aparición del ejército, de este brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, es también una simulación, es un enemigo inventado del gobierno para podernos pintar algo por lo que nos deberíamos de preocupar y que está en una amenaza lejana y que nos pueda pintar algo de lo que nos tenemos que preocupar y no estarnos fijando del hambre que va a haber o que ya está viendo de manera inmediata en los sectores más vulnerables, pero que va a llegar a los sectores que están en clase media y para arriba tarde o temprano y que nos va a ver afectado. Y pues qué mejor que poner un enemigo por el cual nos tenemos que preocupar y que tenga ahí este asunto porque pues es terrorismo psicológico y la industria del miedo siempre, sí o sí, funciona perfectamente bien para los intereses de los gobiernos. Híjole, cualquiera de los escenarios que sea, Claudio, realmente sí es de llamar mucho la atención, porque este, este gobierno, entre otras cosas, tú dijiste que tiene una falta de comunicación terrible. Yo diría que es un inepto, es mentiroso, es ineficaz, es ineficiente, pero aparte está encabezado por una persona que, que desprecia todo conocimiento, o sea, y para entrar de lleno en el tema, eh, sea simulación o no, da miedo, y da miedo porque ya entonces estamos hablando de dos simulaciones. El ataque a Harfush, que fue también por medio del cartel de Jalisco Nueva Generación y fue en la Ciudad de México, y están hablando de que si esto es ficticio, están atentando hasta entre su propio gobierno. Uno, dos, si esto no es real, pues también es de llamar muchísimo la atención, amigo. Este video que salió el viernes va de la mano con un segundo video que enviaron el sábado, en donde ya ves a más elementos, ya ves a más armamentos y equipo de transporte militar, en donde ya abiertamente están declarándole la guerra al cartel Santa Rosa de Lima. de Santa Rosa de Lima. En cualquiera de los dos casos, están saltándose por todos los medios la autoridad del presidente, ven un vacío de ley. Ahora, lo que llama mucho la atención y donde a mí no se me hace simulación, es en donde un grupo de intelectuales a media semana y de líderes sociales mandan una carta al público en general donde nos invitan a crear conciencia política para hacer un frente común para las siguientes elecciones. Y no pasó ni 12 horas cuando el presidente en una carta sin firmar y sin fecha les contesta. ¿Y por qué entonces Harfush, cuando sufrió el atentado, le contesta al crimen organizado diciendo lo que eso no lo iba a intimidar y que aún sobre eso iba a seguir peleando? Al día de hoy no hay ninguna declaración del presidente. Amigo, eso es muestra de que es una simulación, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que se levante en contra de un grupo de intelectuales
que le están diciendo a la gente que hagamos oposición porque hace Sí, falta un contrapeso político y cuando se levanta un ejército, que además, perdóname por el paréntesis, pero con el desplegado de armas y de vehículos y del potencial que tenía, otra vez me puedo pensar, ¿y fallaron en el atentado contra Harfush? híjole. Están muy tontos, man. O sea, Pues mira, puede caber la perdón. especulación, pero Y por supuesto que no le deseo, no deseo que Harfush haya fallecido, por supuesto, y que lo hayan matado. Pero esto me está diciendo que si tienen todo este desplegado, por Dios, o sea, hubieran traído 2 o 3 de esos camiones aquí en el momento del atentado y por supuesto que lo aplican. probablemente, y voy a caer en el terreno ya de la suposición, quisieron tener estrategias terroristas, ¿no? O sea, de células que ejecutan los atentados, pero aún así no deja de llamar mucho la atención que los índices de violencia siguen a la alza. No, ¿Y a qué, totalmente. y a qué quiero llegar? Si vas a simular, hazlo de una manera en que sea algo bien montado, estilo esas producciones de Epigmenio Ibarra, donde das espectáculo, pero sales bien librado. ¿A qué quiero El gran llegar? simulador. Sí, sí, sí. ¿A qué quiero llegar? El ejército en este momento, Claudio, es una realidad. Está en todo menos en lo que debe de estar. El ejército es para protegernos de amenazas internas o externas. Y el ejército es una función nada más, la defensa, la protección. Pero ahorita los tenemos construyendo aeropuertos, los tenemos custodiando mercancías, los tenemos de frontera norte y sur impuestas por Trump. Y ahora ya los vamos a tener en las aduanas. Y que ese es el pretexto con el cual aparentemente Espriu está presentando Renunciando. su renuncia en una aparentemente ruptura con el presidente en todas las líneas, pero que bueno, pues yo creo que obedece más al asunto de que si es verdad que Lozoya tiene información y que va a cantar, pues bueno, está relacionado con esto, pero que, pues bueno, para cualquiera de los dos, otra vez estamos hablando de una simulación. De una simulación que coincidentemente, aterrizándolo en el aspecto económico, en el aspecto de salud y social, eh, viene algo tremendo. Hablando económicamente, ahorita hay 12 personas, 12 millones de personas improductivas y que no les estás apoyando para por lo menos una canasta básica pueda sustentar su día a día. En la salud, no se ve para cuándo, amigo. O sea, no se ve ni por dónde. Ahora ya hay unas estimaciones de organismos internacionales que indican que las muertes en México pueden llegar, si son contabilizadas, a más de 60,000. Y si no son contabilizadas, a más de 180,000. O sea, estamos hablando de una tragedia, pero aparte de una tragedia que te está impidiendo producir. López Obrador, aparte de que no sabe gobernar, no tiene ni la menor idea de cuestiones económicas. Para generar riqueza, primero tienes que producir. Si tú no tienes con qué producir, no puedes generar riqueza. ¿Y a qué quiero llegar? Es que a la gente la tienes en sus casas apanicada y ahora me voy a montar al escenario de que nos va a meter el miedo, de que hay mucha inseguridad. Entonces, aparte de que no sales por la parte de salubridad, pues vas a salir con un terror tremendo porque en cualquier momento te van a asaltar, secuestrar o en su defecto, vámonos a algo horripilante, terrible. Te van a robar la bolsa del mandado porque hay alguien que tiene mucha hambre y por esa bolsa de mandado es capaz de lesionarte. Así de ese tamaño se puede poner esta situación sin caer en alarmismos y sin tener o hacer énfasis en mi tono de voz de algo terrorífico, pero ese es un escenario muy viable, amigo. Y es justamente la aplicación de la industria del miedo y a través de las simulaciones de todas las cosas está bien. Y es justamente uno de los elementos que te decía.
cuando están haciendo algo que además me parece que iba, digamos, es congruente, no es que esté bien ni que yo esté de acuerdo, pero, pero el asunto es si el presidente está siendo congruente con su teoría o con su propuesta de la austeridad y de ir mejorando pues todas las cuestiones y todo, y por eso corta contratos de arrendamiento que están sobrevendiendo algunos productos o servicios, está bien, pero dar como comunicación otra cosa que no hace que parezca que está cumpliendo con lo que él prometió, es una estrategia fallida. Estar hablando y diciendo y comparando al hijo del padrino que estudió en el extranjero con los funcionarios que tienen posgrado en el extranjero, lo cual me alude y me siento ofendido por eso, y que pueda decir que esas son las personas que han afectado al país. Y entonces, ¿qué cantidad de personas tiene el señor presidente hoy en su gabinete que tiene 7, estudios de posgrado? 7 por lo menos. Y entonces, otra vez, es una contradicción y una estrategia fallida de comunicación que está tratando otra vez de decirte, bueno, queriendo echarle la culpa al pasado, porque te digo que es implacable con el pasado, aunque el futuro sea un desastre, pero entonces está haciendo otra vez con una simulación, generando una estrategia fallida, incongruente con lo que él está tratando de decir, ¿no? Entonces, Sí, y esto, pues no sé, a veces me hace pensar que de verdad es una persona que no sabe, que no conoce, que es tonto, que se le va el avión, pero por otro lado me hace pensar, bueno, es que es parte de su estrategia para navegar con bandera de tarugo, pero que todo lo está haciendo perfectamente planeado para poder llegar a un punto y dar un golpe final en el cual ya no tengas oportunidad de hacer nada porque tú te estás preocupando por las incongruencias que está diciendo. no, bueno, déjame, yo le completo. Sí es ignorante, sí es ineficaz, sí es inepto, sí es mentiroso, pero eso no tiene nada que ver, amigo, con que es perverso. Es perverso, o sea, Mucho. ¿por qué? Porque todas sus acciones eh, van al perjuicio de los mexicanos y a beneficio de lo que él llama su cuarta revolución, su cuarto cambio, su cuarta transformación, pero también por desgracia, amigo, y digo por lo que tú estás comentando, de esas múltiples declaraciones desafortunadas que este presidente hace o por perverso o por ignorante o porque no se acata a los diálogos que debe decir, también habla muy mal, por desgracia, de todos sus colaboradores. O sea, ¿qué quiere decir? Vete a la lógica, amigo. Si a ti y a mí nos contrata alguien y nos dice que es para un cambio, y desde que nos contrata nos dice que como burócratas y en alineación a su ideal de ser austero, te va a quitar el aguinaldo y te va a quitar el 25% de tu sueldo, y que vamos a llegar al grado en que tú y yo, como en cualquier terminal de autobuses o cuando haces paradas en carretera y vas a un baño de gasolinera, vas a pagar por tu pedacito de papel de baño y agua, entonces generas más corrupción y generas una corrupción tremenda. Si vas a meter al ejército a hacer cosas para las que no están hechas, entonces no estás equilibrando los poderes, entonces le estás dando poder a un solo, en este caso, a las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué pasa? Las Fuerzas Armadas no están hechas para administrar, para construir, para defender la contención como barrera fronteriza. Entonces también generas corrupción. ¿A qué quiere llegar con todo esto? López Obrador, dentro de su perversidad, acompañada y amalgamada de esa gran ignorancia que tiene de vivir en un mundo paralelo, él solito se pone el pie, él solito se está disparando en el pie y él solito está formando su tormenta perfecta. Es que Hasta ahí, amigo. No sé cómo andemos de tiempo. yo creo que ya es momento de que vayamos cortando, amigo, para ir hablando, pero es que entre simulaciones y corrupción,
se han estado dando todos los eventos que tenemos, particularmente, y creo que de manera muy especial, los que vimos y de los que somos testigos en estos últimos 2 días, y que, bueno, se han visto alimentados con una cantidad de cosas que es parte de la simulación, pero pues habrás visto el tweet que puso Jade Cole el día de ayer, en Ah, el sí. que Ella se echó ella porritas sola. peleaba y decía que pues no se iba a dejar vencer y que era un ataque Sí, del sí, sí, padre, sí, no sí, sé sí, qué. sí. Y acto seguido y de manera casi inmediata se le olvidó cambiar de cuenta a su simulador y se contestó ella solita diciendo, no estás sola, estamos Sí, contigo. Y sí. cuando se dio cuenta de que había sido desde su propia cuenta y que no había cambiado su cuenta, a donde pues ella lo que nos está confirmando es que ella misma es un bot, eh, lo borró, pero pues ya lo había captado Twitter, ya lo tenía, las redes sociales son implacables, pero eh, este, esto también pudiera ser un distractor para olvidarnos de los asuntos de fondo que tienen que ver con los Lozoya, con el ejército del Cártel Jalisco Nueva Generación y, por supuesto, con la inminente quiebra y colapso del país, que estamos apenas viendo lo gravísimo que puede tener en esta semana. Seguramente veremos más consecuencias de esto. Entonces, no sabemos de qué se trata, no sabemos cuál es. Yo, para concluir mi participación y cederte el micrófono y pueda cerrar el programa, yo lo que tengo que decir otra vez, como hace 2 programas dije, y vamos a pensar, quiero pensar que de verdad sí Lozoya llegó a México y que cuando llegó, sí se lo llevaron al hospital. Sí. Entonces, lo único que me puedo pensar, señores AMLovers, señores de la red AMLO, señores que luchan y atacan a los que no estamos con ustedes, ¿no hay algo más fifí que proteger a un criminal y llevarlo al hospital más caro de México y tenerlo protegido ahí en un examen médico que fue de manera inmediata, eficaz y fabulosa? O sea, de verdad, ¿hay algo más fifí y privilegiado que eso? Que estar protegiendo a un criminal, a alguien que está ahí. O sea, dense cuenta de la enorme contradicción que está cometiendo su cuarta transformación. Híjole, amigo, qué fuerte, porque realmente a todos los demás nos tratan de una manera muy diferente y todos los demás con nuestros impuestos ayudamos a que este gobierno haga buen uso de esos recursos. Yo para concluir, amigo, me quedaría en que para mí no es una simulación. Me gustaría ahora que López Obrador fuera y saludara a algún familiar del Mencho y que fuera y saludara a algún familiar del Marro, que tuviera ese trato preferencial o que tuviera ese trato democrático con todos los carteles. Por supuesto, estoy siendo sarcástico. Y claro que no es una simulación. Eh, el, 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 el crimen organizado es, siempre lo comparo y perdón por esta comparación, es un depredador, es un animal, huele la sangre, huele el miedo. Y la verdad es que huelen, yo no sé, no puedo caer en esas conjeturas si este gobierno, en particular López Obrador, tiene miedo de afrontar eso. Sin embargo, su lenguaje, tanto corporal como verbal, hacen creer que sí. A un criminal no lo vas a hacer cambiar porque su mamá le dé sus apes y coscorrones y lo regañe. A un criminal que trae un arma de grueso calibre y que tiene la facultad y tiene en mente matar a alguien, eh, no le puedes decir que abrazos no balazos. Solamente hay un ser poderosísimo quien crea en él, que está en el cielo, que puede hacer milagros, o la vida o el destino, pero ese tipo de gente ya tiene un problema social que viene de años atrás, hay que reconocerlo. Los gobiernos anteriores, por diferentes circunstancias, sí nos han llevado a esto, pero este gobierno en particular está dinamitando las pocas estructuras que teníamos
de un buen gobierno, por desgracia, está utilizando su ley a su manera, y ese manejarlo a su manera debilita las instituciones, amigo. Mi conclusión sería, de aquí al 2021, realmente, los que podamos empaparnos de política, empapémonos. Veamos qué está haciendo el gobierno, seamos muy críticos. Por desgracia, creo que empiezo a caer en que sí hay una democracia insípida, o como yo le llamaba, pero estamos ante lo que tú dijiste, amigo, una partidocracia. Y votar por Felipe Calderón o por otro partido de recién apertura es debilitar nuestra democracia. Tenemos que jugar con lo que tenemos, y que es con los partidos que tenemos. Pensábamos que habíamos estado en Waterloo, pero caímos a Waterpeor. O sea, realmente lo que estamos viviendo, amigo, es algo sin precedentes en todos los aspectos, que llegó en un presidente que yo lo compararía, como tú dijiste, con Jacob Poleski. Él se ve al espejo y dice, no, hombre, todo está re bien. Además, tú estás muy bien, vamos a echarle ganas. Que señor presidente, que no, eso es de fifís, eso es de conservadores. Amigo, para despedirme, todavía tenemos el tiempo para revertir esto. Nos va a salir muy caro, pero realmente no tenemos que caer en miedos y tenemos que afrontar, porque la sangre azteca que llevamos adentro es combatiente, y es una sangre que nos lleva a sacar el pecho por delante y el cuchillo entre los dientes, amigo. No hay que darnos por vencido, y ningún personaje, si no es la misma sociedad, nos va a sacar adelante, amigo. Y con esto me despido. Te agradezco muchísimo siempre este espacio y este ejercicio de democracia de dos amigos, pero ante todo de dos ciudadanos que viven en México el día a día. Y yo espero que todos los que nos acompañan se encuentren bien, rodeados de sus seres queridos, y que nos acostumbremos a esta nueva realidad. El mexicano es fuerte, por naturaleza es muy fuerte, y el mexicano en las tragedias nos unimos. Estamos en una tragedia de salubridad, pero nuestro orgullo es como la frase, nos doblamos, pero no nos quebramos, amigo. Somos mucho, y por eso en México se nos reconoce. Estás en todo lo correcto, mi querido Juan José. Lo único que tengo que decir es que suscribo todo lo que dices. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El agradecido soy yo por estar compartiendo este espacio con alguien que tiene tu criterio y tu pensamiento, y que Gracias, sabes amigo. bien que por eso fue que te Me busqué invitaste. para que lo hiciéramos juntos, ¿no? Amigo, me da mucho gusto compartir este espacio. Te agradezco el tiempo que pasamos hoy. Nos encontramos para la próxima, donde no quiero adelantar mucho, pero porque estoy haciendo una investigación un poquitito más a fondo y quiero tener los datos mucho más certeros y, como dicen, los pelos de la yegua en la mano para poderte decir que es parda, pero tengo información importante y relevante sobre la empresa cervecera de los hijos de López Obrador, que para nada está ni constituida ni nada, y está interesante. Hay una sorpresita. Pues yo espero con ansias ese programa, amigo. Ya lo tendremos. Bueno, pues amigos, nos despedimos entonces y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Que estés muy bien.